Así es, amigos, esta historia continúa. Una historia familiar. Una historia que tú no te puedes imaginar. Era una familia de 4. Así es, amigos. De 4 personajes. Era un matrimonio que se quería mucho y habían concebido a una hija y a un hijo. Zenobio era un hombre que le encantaba a su esposa y sus hijos. Le encantaba a su esposa y sus hijos y luchaba, pero a él le gustaba mucho hacer diferentes cosas, como manualidades, como pintar, como hacer cosas que él siempre se imaginó hacer. Pero cuando se casó y empezaron a llegar los hijos, dejó lo que a él le gustaba por su familia. Pero él había sido un sobrino ejemplar, un nieto ejemplar, un hijo ejemplar. Era un personaje Zenobio que tú no te puedes imaginar. Él amaba mucho a su familia, pues modestamente vivían. Así es, amigos, modestamente vivían. Pero la esposa miraba mucha carencia en la familia. Tenían lo indispensable, la casa, la comida, los pequeños muebles baratitos. Y pues a veces le faltaban los uniformes a sus hijos. Así es, amigos, así es. Así es, amigos, así es. Él ya no tenía papá ni mamá, él era huérfano. Habían muerto sus papás de Zenobio desde hace muchos años. Cuando él era adolescente, lo había acabado de criar su tía y su abuela. Pero él siempre miraba cosas raras que eran muy cariñosas, lo querían mucho, pero tenían un carácter muy fuerte, como tú no te puedes imaginar, algo raro. Pero a él no le importó. Cuando él se casó con Lucía, él se apartó mucho de ellas, mucho de ellas se apartó, porque miraba que la abuela y la tía eran muy posesivas, pues la tía nunca se había casado, jamás se había casado la tía, nunca se había casado la tía, jamás. Se quedó para cuidar a su misma madre, porque ella era muy anciana, demasiado anciana. Llegó el momento donde había más y más carencia. Y él pues ya había hecho buscar la forma de agarrar más dinero pues para ayudar más a su esposa y sus hijos estudiaran y se prepararan, pues tenía 2 niños, una niña y un niño. La niña era mayor que el niño era el menor. Eran niños muy dulces, muy cariñosos. Llegó el tiempo donde pasaron como unos 7 años. Él ya no supo nada de su tía ni de su abuela, como que él se perdió de ellas, como que pensó que era mejor, Zenobio pensó que era mejor retirarse de ellas, pues eran unas mujeres muy raras a la vez, aunque era su abuela y su tía. Pues él ya no tenía ninguna más pariente. Le llegó información que había muerto la abuela y la tía se había quedado sola. Ya era una mujer anciana, grande, muy grande de edad. Y él conversó con ella, la fue a buscar. Y le dijo, si quieres irte a vivir con nosotros, mas mi esposa no va a querer venirse a tu casa. Ella dijo, está bien, lo voy a pensar. Pues ya era una mujer, muy repleta de cosas muy antiguas, muy caras. Porcelanas, copas, cosas que tú no te puedes imaginar. Eran cosas muy viejas, pero muy finas. La tía de repente le dice, sí, me voy a ir a vivir contigo. Y la esposa estaba muy contenta, muy contenta.
porque si iba a vivir la tía, pues había vendido la casa, muy grande, muy vieja, pero valía su buen dinerito. Entonces ella pensó, llegando la tía, nos vamos a sentir más contentos, más alegres, más felices, porque pues quizá ella nos pueda ayudar a salir adelante. Ella lo pensaba. Le dice a Zenobio, Zenobio, está bien que tu tía se venga, sirve que a lo mejor nos ayuda con economía y con todo para salir más adelante y tú no te la veas tan apretado. Él voltea y la mira, dice, pues tú no te preocupes, dice, lo principal que ella se sienta a gusto aquí y también tú y los niños. Está bien, no hay problema. Llegó de repente el día que tú no te puedes imaginar. Era un día nubloso, medio frío, medio raro. Como que se empezaron a sentir sombras, cosas que... un ambiente raro. De repente va apareciendo la tía. Va apareciendo la tía, la esposa muy contenta de Zenobio, bien alegre. La recibió con aquel gusto, con aquel amor, pues ya iba a haber más economía. Ella trató de agradarle lo más que pudo a la tía, pero la tía no la volteaba ni a mirar. La miraba como si fuera alguien que no existiera, como si fuera algo invisible. Ella empezó a notar que la tía no la tomaba en cuenta. Le dice, tía, le empezó a decir, tía, no te preocupes, aquí vas a estar cómoda y lo más que te podamos ayudar. ¿Cuándo llegan tus muebles? La ignoraba. Estaban sentados en la mesa, la ignoraba como si no hablara y volteaba y miraba a su sobrino. Y le decía, Zenobio, ¿y los niños a qué escuela van? Pues van a la escuela normal del gobierno. ¿Cómo puedo creer eso? Que tus hijos estudien en esas escuelas si tú estudiaste en una buena escuela. ¿Por qué? Fue cuando contesta su mujer y le dice, es que no tenemos dinero para pagar una escuela de paga. La ignoró, como si fuera una sombra ella, como si no hubiera escuchado nada la tía malvada. Así es, la tía malvada. La ignoraba y ella se empezó a sentir como mal, pues estaba en su casa, la estaba recibiendo con mucho amor y su familia, muy respetuosos, muy humildes, pero la tía no la volteaba a mirar. De repente se oyó un sonido, como algo raro, y le dice, oh, es mi gato. Miau. Empezó a hacer así el gato raro, dice, pero no nos dimos cuenta que habías traído un gato. Oh, no. Se me olvidó decirles que lo tenía ahí afuera, pero aquí ya llegó. Era un gato negro, negro, negro. Los ojos amarillos, amarillos. En medio de sus ojos negros, oscuros, el gato. Y luego hacía como una cosa rara en sus ojos. Como que no les cayó muy bien la mirada de ese gato. Pues ellas se sentían raras con la tía y ya con el gato ahí. La joven esposa la empezó a ignorar. Ella pensaba pues que la tía no se sentía cómoda y la tenía que hacer sentir más cómoda. Así es, amigos, así es. Ya le empezó a soltar las pacas de dinero al sobrino. Ten, Zenobio, no te preocupes. Mete a tus hijos en escuela de paga. Ya la esposa empezó a sonreír. Ya no le importaba que la ignorara. Ya no le importara que le hiciera el feo. Que la mirara como si fuera nada. No te preocupes, por dinero no va a faltar. Vendí la casa de mi mamá y ese dinero es para ustedes. Porque me recibieron. Pero se le empezó a oír una voz rara, ronca, muy rara, que tú no puedes imaginar. La joven esposa empezó a sonreír, muy alegre, pues miraba que ya iba a haber más abundancia. Le vuelve a preguntar, tía, ¿y cuándo van a traer sus muebles? Era pura porcelana fina, copas finas, copas que tú no puedes imaginar, muy carísimas y muy antiguas. Uno de los niños, sin querer, se le deja caer una copa muy fina
Y le dice la tía, no te preocupes, estas nunca se quebran. Y le dice el niño, tía, ¿y mi abuelita de qué murió? Ella no murió. Ella está aquí. La joven esposa volteó y miró como diciendo, quizá los quiere asustar. Es normal, pues ya es una mujer grande. Es una anciana. Sí, así. Y ella empezó a jugar con el niño. El niño era muy pequeño, muy dócil, muy dócil, muy dócil, muy. Empezó a jugar ella con él y lo acariciaba como si fuera su hijo. Pero ella nunca tuvo hijos. ¿Cómo lo iba a acariciar como su hijo? Le pregunta el niño, tía, ¿cuántos años tienes? Ella sonrió y le tocó el pelo. Tengo 700 años. Se le quedó mirando el niño. Pensó que era una broma de la tía. Pensó que quería jugar con él. De repente la tía llega con muchos regalos que ellos nunca habían visto, unas cosas tan finas, tan bonitas. De inmediato la joven esposa se empezó a deslumbrar. Los niños con ropa de la mejor fina. Ya estaban en la escuela de paga. Iban a tener una educación superior. Algo diferente que ellos le podían dar. El marido muy responsable, él no dejaba de trabajar. Le decía a su joven esposa, no puede dejar de trabajar y tampoco le voy a dejar todos los cargos a mi tía. Yo tengo que seguir trabajando igual. Pero él había dejado lo que a él le gustaba hacer. Y ella le dijo a la joven esposa, no te tienes que preocupar tanto. Ella tiene mucho dinero. Empezó a ganarle la soberbia, la avaricia a la joven esposa. Pero no sabían quién había llegado a su casa, en qué manos habían puesto a su familia. No lo sabían, no lo sabían. No lo sabían. La tía se fue a sus aposentos a descansar. Pues ya era muy tarde. De repente a la niña le dio curiosidad, empezó a oír voces, pues su recámara estaba cerca de él. ¿Sí oyen esos ruidos raros, verdad, amigos? Ustedes me quedarán asustados. ¿Quién será? No sé. Y la niña sin querer abre la puerta de la tía. La tía tenía 2 velas, una en cada mano, haciendo una oración maligna, malévola. 2 velas negras con un poco de sangre. De inmediato la tía reaccionó furiosamente, la empezó a tratar mal. Le dice, niña. Empezó a decirles barbaridades. La niña se espantó, quiso llorar y de inmediato le agarró la cabeza. No, era una broma, pero no tienes que meterte así a mi cuarto, a mi recámara. Así es, amigos, no sabes a quién metes a tu casa. Tú piensas que una oveja entra a tu casa, pero es un lobo. Es algo que no puedes imaginar. Un humano. Una oscuridad. Ya pasaron 2-3 días. De repente, Zenobio tenía su taller abajo y lo miró la tía, que estaba entusiasmado con lo que había dejado, pues ya había dinero. La tía entró sonriendo y le dijo, Zenobio, no dejes lo que te gusta. ¿Eso es lo que te gusta? Hazlo, yo tengo mucho dinero de la casa de mi madre. Sigue haciendo este trabajo que te gusta. Ya no trabajes más. Todo lo mío va a ser tuyo, Zenobio. No te preocupes. Es para ti, tu familia. Sonreía la tía con aquella sonrisa penetrante, malvada y diabólica. Pero él pensaba como lo había creado.
Pensaba que lo quería como su hijo y no se imaginaba que ente maligno, malvado, diabólico estaba ahí. Así es, amigos, así es. Le dice, ten, aquí hay más dinero, si ocupas más hay más aquí, y aquí en mi recámara puedes entrar, y aquí está este cofre. Cuando tú puedes agarrar el dinero que tú quieres, que necesitas tú y tu familia, no te importe tocarlo. Es para ti, tu familia. Pues Zenobio bien contento, bien feliz, ya podía hacer lo que quería, ya no ocupaba ni ir a trabajar. Un día después, la joven esposa se levanta y le dice, ¿qué haces en la casa? Ya no tengo por qué ir a trabajar. Como dices tú, mi tía tiene mucho dinero y ya me dijo que todo ese dinero es para mí y para mi familia, para todos ustedes. No te preocupes. Ella pensó en el momento, ¿qué hice? Hice algo malo. Fui mujer avariciosa y mi esposo le contagié esa avaricia. Empezó a mirar que la tía la trataba más y más fríamente, como si ella no existiera, como si ella fuera la dueña de la familia. La joven esposa se quedaba mirando y observaba a la tía, pero volteó y le dijo, voy a llevarme un ratito a los niños, a que conozcan museos, cosas diferentes. A la joven esposa le dio gusto. Ya me habló. Ha de ser porque ya es viejita. Ah, sí, lléveselos, lléveselos. Agarra a la niña y al niño. Se los lleva a un museo donde habían momias, cosas feas, símbolos terribles. Eran unas cosas que no puedes imaginar. Los niños se asustaban, recorrían eso tan feo. ¿A dónde los había llevado la tía abuela? Era una cosa terrible, malvada, horrible. Ella se enfocaba más en el niño. Y de repente la niña se distrajo y la perdió ahí mismo en los pasillos. Parecían túneles llenos de momias paradas, entes, símbolos de la oscuridad. Ella empezó a gritar, a gritar, a gritar. La tía estaba haciendo eso en verdad. Cuando de repente la niña empieza a mirar cosas que no eran normales. De la tía, abuela, así le decían. Empezó a mirar de repente, abre una puerta y mira a su hermano que le está haciendo oraciones. Les está enseñando haciendo conjuros. Cosas malas, muy malas. Ya los llevó a su casa. Ya no era normal, la niña desconfiaba ya de la tía abuela. Le empezó a decir, mamá, mi tía no me gusta. No me gusta, mamá. Me da miedo. Hace cosas que no deben de hacer. Miren, hay muchas cosillas raras aquí. Hay cosas que no debe de hacer y hace. Volteó y la miró la mamá joven y le dice, pues, ¿qué hace? No sé. Dice cosas raras. Nos lleva a ver gente que ya no existe, los huesos, las momias, los símbolos, mamá. Siento raro, yo no la quiero. La niña empezaba a tener desconfianza y la mamá empezó a tomar en cuenta a su hija, qué estaba pasando. Pues la tía volvió otra vez a tomarla como si ella fuera nada, algo que no existía. Pero lo que no sabían era a quién habían metido a su casa, pues ya le había dicho que tenía 700 años. 700 años. Y su madre no había muerto. Fue algo raro, algo que le empezó a notar la madre joven. Se quedaba ya la madre joven espiando a la tía qué hacía, qué tenía en su cuarto, cosas raras. Tenía mucho el color negro, con velas, símbolos raros.
Le empieza ella a llamar la atención a su esposo. Tu tía no es una persona normal. Tiene muchas cosas que no puede usar una persona normal. Es un ente de la oscuridad, tu tía. Tiene triángulos, cosas que nunca yo había visto en mi vida, pero eso no es bueno. No la quiero en la casa. No la quiero, esa mujer no es buena. Él empieza a decirle, no, quítate de esas cosas. Primero tú querías su dinero y ahora ya no lo quieres. No, hay algo raro, los niños están raros, algo está pasando raro. De repente ellos estaban en la recámara y empezaba a temblar, a oler feo. Pensaban que eran como temblores, algo que pasaba. Pues donde ellos vivían había volcanes, habían sismos. A cada rato temblaba y pensaban que era raro. Pasaban cosas que no puedes imaginar. El gato donde quiera andaba, con esos ojos amarillos horribles. Era una cosa fea, fea, que no puedes imaginar. Ella empezaba a temblar y dice, yo no quiero aquí a tu tía, yo no quiero aquí a tu tía. Es algo que no me gusta. No la quiero. Le miré muchas cosas raras en su recámara, símbolos. Y presiento que hay personajes raros ahí. Siempre está su silla, que era de tu abuela. Siempre se está moviendo sola. Eso no es normal. Dile que se vaya. Que se vaya, tiene mucho dinero. Puede irse ella sola a otro lugar. Él dice, te dije que no. Necesitamos, como tú me dijiste, el dinero y lo vamos a tener. Y ella se queda aquí, te guste o no te guste. Ella quedaba, ¿qué hice? Le metí a mi esposo la avaricia de tener todo lo que no debíamos tener. Ella empezaba a llorar, miraba que la tía era más y más malvada. Muy malvada. Muy malvada, muy mala. Y la niña le contestó en un momento, no me gustas, no te queremos en mi casa. La tía se burló y volteó y la miró a la niña. La miró a la niña con mucho coraje y mucho desprecio. De inmediato la madre joven fue y la agarró y la abrazó. Miró el aspecto de la tía abuela malvada. Era una mujer maligna, mala. Dice, es cosa de niños, ellos así son, no importa. Zenobio se quedaba mirando, que pues ni sus hijos la querían, sentían algo raro, algo que tú no puedes imaginar, vibraciones muy raras. Pero él había vivido toda su vida con ella, entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué nunca le miró nada? ¿Por qué nunca se había dado cuenta a él? ¿Qué es lo que estaba confundiendo a su familia? Empezaban a moverse cosas, empezaban a pasar cosas que no puedes imaginar. Así pasó, amigos, así pasó. Pero lo que no se daban cuenta, lo que no se olían, cuando la tía le dijo, mi madre no murió. Mi madre no murió. Y yo tengo 700 años. Empezaron a recordar todos. Ya le empezaba a dar miedo a Zenobio. Pero yo toda la vida viví con ellas porque nunca me di cuenta de nada. Le dice, pues tú tienes que conocerla mejor que nosotros. ¿Qué fue? ¿Quiénes son? No sé. No sé. Nada más lo que me daba cuenta que en la casa de mi abuela siempre tenían como un cementerio. Pero yo le preguntaba y me decían que ahí era un cementerio antiguo. Pero así, ahí tenía que estar en esa casa. Así es, amigos, así es. Pero lo que no se daban cuenta, que él nunca se dio cuenta, Zenobio, que su tía era una hechicera. Una hechicera de la... ¿Oyen los perros cómo están ladrando? Una hechicera de la antigüedad, que podía vivir miles de años, pues su madre se había convertido en un animal. En un animal. Empezaron
a sentir escalofríos, vivencias raras, cosas raras que no puedes imaginar. Empezaron a llegar plagas de arañas, plagas de cosas en su casa. Empezaban a mirar una luz, una ventana. Empezaban a mirar entes en las paredes. Él empezó a oír voces, empezó a sentirse loco. Ya no sabía qué hacer. Pues la tía abuela sabía que estaban sospechando de ella. Entonces ella tenía que hacer su hechicería para controlarlos. Pero ella quien quería era al niño, al hijo de Zenobio. Él tenía que ser su sucesor. Empezaron a pasar más cosas. Ella se burlaba de ellos, adelante de ellos, de los niños, de ellos, del hombre, de Zenobio. Cerraban sus ojos. Zenobio le dice: tía, ¿qué está pasando? No te queremos en la casa. Voltea y lo mira con bien harto desprecio. ¿Cómo puedo creer que no me quieras en tu casa porque tu mujer no me quiere? Si yo siempre te cuidé y ahora me echas, no me quieres en tu casa. Empezaba él a volverse loco, se empezaba a oír voces. Era una cosa terrible, malvada. La hechicera lo estaba contaminando con sus hechicerías. Se miraban ojos negros. Una máscara como si fuera rojiza con unos ojos negros oscuros que le hablaban a ese hombre que amaba tanto a su familia. Él se empezó a volver loco. Ya no sabía qué hacer, ella estaba desesperada. ¿Cómo podía correr a la tía abuela si apenas se había dado cuenta que era una hechicera? ¿A quién podía acudir? No sabía a quién acudir. Ella empezó a gritar, a llorar con lamentos, pues ella no tenía a nadie. Ella también había sido huérfana. No tenía a nadie más que a sus hijos y a Zenobio. Empezó a mirar que Zenobio empezaba a vomitar y se estaba volviendo loco. No podía hacer nada con la tía. Pero de repente la joven esposa empezó a gritar en lamentos a la luz divina: ¡sálvame! ¡Sálvame! Ella gritaba unas voces lentas y fuertes. Empezó de repente a llegar una luz a su casa. La tía empezó a temblar, a aventar guacaradas de pus, de gusanos, de agua pestosa por su boca. Empezó a gritar y a bramar. Fue una cosa diabólica, horrible lo que pasó en esa familia. Lo que tú no puedes imaginar. Zenobio, por hacer una obra de caridad, metió a una hechicera en su propia casa. Hoy se oyen los lamentos de esa mujer joven que grita y grita que quería que salvaran a su esposo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Él se estaba volviendo loco. La tía empezó a guacarear. Le empezó a gritar cosas, símbolos malvados a la joven esposa. Ella empezaba a gritarle a la luz divina: ¡sálvame! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! Empezaba a retorcerse. La tía, la hechicera, así es, amigos, la hechicera, le dijo: ¡para! ¡No hables así! ¡Me vas a destruir! ¡Me vas a destruir! Le dice ella: ¿quién eres tú? ¿Por qué viniste a mi casa? Yo soy una gran hechicera. Soy la grande hechicera de la antigüedad. ¿Pero por qué tenían a mi esposo? ¿Por qué lo agarraron? Porque nosotros nos alimentábamos de él, de su energía. Necesitamos a los humanos para
sentirnos fuertes. Para, no hables, no invoques esa luz, no lo hagas, que me vas a destruir. Ella le gritó, deje en paz a mi marido, a Zenobio, y váyase. De inmediato empezó a hacerse bien fea la tía, seca, fea, ojerosa, los ojos horribles, anaranjados, la piel muerta, seca. Era una cosa horrible. Le dijo, no puedo irme porque tú y tus hijos y tu esposo me pertenecen. Me pertenecen para poder sobrevivir. Me tengo que alimentar de ustedes, de su energía, de su juventud. Ella empezó a sentir el poder y la fuerza de la luz divina. Cuando de repente se hincó, empezó a invocar el amor divino. ¿Oyeron algo raro? ¿Un escalofrío? La tía empezó a envejecer. Y le dijo, está bien, déjame ir. Me iré, déjame ir. Se levantó sin fuerza. Estaba horrible, había envejecido muchos años. Parecía una calavera horrible. Ella se asustó, pero se sentía con la fuerza de la luz divina. Dijo, váyase, jamás vuelva, porque si vuelve, ya sabe que va a desaparecer. Agarró de repente y se esfumó como si fuera un remolino. Nada más se oía que el gato gritaba y bramaba. Era una cosa horrible, fea. Una cosa que tú no puedes imaginarte. Él empezó a reaccionar, a volver a sentirse diferente. Su mente se estaba despegando. Ella lo abrazó a Zenobio y a sus hijos. Y él dijo, yo nunca me di cuenta que mi tía fuera así. Ella le dijo, ella nunca fue tu tía. Ella de niño te recogió. Te adoptaron. ¿Te hipnotizaron? Así es. De repente se empezó a oír muy raro todo. Se empezó a oír un bramido, un llorar muy lejano. Y ella le dijo, pero si dejamos, ella va a regresar. Él la agarró, se hincó, entre todos se agarraron de las manos y empezaron a gritarle a la luz divina. De repente se empezó a oír algo raro. Se empezó a oír alguien que bramaba y gritaba, muy lejanamente. Y él lloraba y decía, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó a mí, a mi familia? Quizá la avaricia de tener dinero demoníaco me iba a destruir. Empezaron a llorar los dos, Zenobio, su esposa joven y sus hijos. Ellos dicen, no toques dinero que no es tuyo. No dejes en tus manos un dinero ajeno, porque tú no sabes si es de una hechicera.